Tu palabra es eficaz, Señor. Y pedimos en esta tarde que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser interior, como es el propósito por el cual predicaremos tu palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que quites de mi boca cualquier palabra ociosa que no sea útil para la edificación de tu pueblo, Señor. Pon en mi boca palabras que vienen de ti, palabras que provengan de tu trono, y que éstas sí sean para la edificación de nuestra vida y para el alimento de nuestra alma, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. ¿Están listos para recibir la palabra? Amén. Como sea la palabra, amén. Que la Biblia dice que la palabra es como martillo que golpea, ¿verdad? Y de eso se trata. La idea es que la palabra golpee nuestro corazón. Si eventualmente hubiera alguna área ahí endurecida en nuestro corazón, pues la palabra lo puede quebrantar, ¿verdad? Y hoy voy a hablar de un tema que lo he titulado, para todos los que anotan, no vuelvan a la esclavitud. No vuelvan a la esclavitud. Yo me tomé hoy en la mañana un momento para hacer un recuento de los mensajes que Dios nos ha estado hablando desde el inicio del año, y me di cuenta que Dios en su soberanía ha ido entretejiendo y entrelazando de manera providencial cada uno de los mensajes que el Señor nos ha estado hablando. Por ejemplo, desde el primer mensaje que hablamos en enero, Dios nos habló acerca de mantenernos firmes y siendo constantes hasta el final de la carrera. En febrero el Señor nos habló de la importancia de poder no solamente como cristianos ser uno con Él, sino también como hermanos en Cristo, ser uno como hermanos en Cristo. En el mes de marzo hablamos acerca de que la vida cristiana no podemos basarla en las emociones, porque las emociones son muy inestables, son muy cambiantes. Más bien, nuestra vida cristiana debemos fundamentarla en la palabra y en Cristo, que es la roca. En el mes de abril hablamos por varios domingos acerca de la voluntad, que de igual manera que las emociones, también no debemos basar nuestra vida cristiana en nuestra voluntad, porque también nuestra voluntad es inestable, sino más bien vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el ejemplo lo tomamos de nuestro Señor Jesucristo, que estando en el huerto de Getsemaní, ya a punto de experimentar la ira de Dios por causa del pecado que iba a caer sobre él le dijo al Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa de sufrimiento. Pero luego añadió Jesús diciendo: pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Que es una bendición poder estar bajo la voluntad del Señor. Siempre eso traerá bendición a nuestra vida. Por ahí en el mes de mayo, Dios empezó a hablarnos acerca de las advertencias. Cómo las advertencias de Dios son mensajes que nos alertan. Por ejemplo, con tantas cosas que vemos, yo he dicho siempre que hoy estamos experimentando no una persecución como la persecución que experimentaron los primeros cristianos, que eran asesinados. Hoy estamos experimentando otro tipo de persecución, que es la persecución religiosa, donde se habla de todo e inclusive surgen por ahí en las redes sociales enseñanzas raras, enseñanzas que no tienen nada que ver con la palabra. Por lo tanto, la advertencia de Dios es a no dejarnos engañar, sino siempre mantenernos en la centralidad de la palabra. Pero también otra de las advertencias de las que Dios nos habló fue acerca de la importancia de estar preparados, porque la segunda venida de Cristo ya está más próxima por llegar. Hoy estamos más cerca que ayer. Para el mes de julio, Dios nos llamó a ratificar, o mejor dicho, a rectificar el rumbo si eventualmente nos hemos desviado del camino del Señor. Yo quiero que vayan notando cómo de una manera soberana Dios
Dios ha ido hablándonos en cada uno de estos mensajes. En el mes de agosto nos llevó el Señor a hablarnos de retener todo aquello que ha sido sembrado en tu corazón y que tiene que ver con la palabra de Dios, con los mensajes de Dios, retenerlo en nuestro corazón, como es nuestra obediencia a Dios, como lo es la vida de santidad, pero también como es nuestro compromiso con Dios. Qué importante es que nos mantengamos firmes en nuestro compromiso con Dios. Por cierto, si usted no ha escuchado la predicación de nuestro pastor Chuy, le recomiendo que la escuche. Precisamente, yo escuchándola hoy en esta mañana me di cuenta que hay una, ¿cómo lo digo? Una similitud pudiese ser, o una relación entre lo que él compartió y lo que yo voy a compartir, y quiero decirle que yo no me puse de acuerdo con él acerca de lo que él iba a predicar y lo que Dios puso en mi corazón. Esto viene de Dios, así trabaja Dios. Dios entrelaza los pensamientos de todos aquellos que buscamos la voluntad del Señor para alimentar al pueblo de Dios. Entonces, muy importante que usted escuche el mensaje del pastor Chuy y lo ligue un poco con esto que vamos a hablar el día de hoy. Y en ese sentido, entonces, retengamos en nuestro corazón lo que Dios, las semillas que Dios va depositando para mantenernos firmes en el camino del Señor. Ya estamos en el mes de septiembre. En las semanas pasadas hablamos acerca de la infinita y de la incuestionable inescrutable paciencia de Dios. ¿Quién entiende la paciencia de Dios? Es difícil para nosotros como personas, como seres humanos, entender la paciencia de Dios, pero Dios es paciente con nosotros. Qué bueno que Dios es paciente, ¿verdad? Que no es como nosotros, impaciente. La semana pasada Dios nos habló acerca de que Él nos hizo verdaderamente libres. ¿Cuántos son libres? ¿Verdaderamente eres libre? Bueno, pues vamos a tratar de confirmarlo con el mensaje de hoy. El tema de hoy entonces es, ahí está en la pantalla, bueno, ahí van a poner otra pantalla, por eso nos quitaron la que tenemos aquí enfrente, pero vamos a tener otra pantalla por ahí. Así que ahí está el tema, no vuelvan a la esclavitud. Este tema yo lo saqué justamente de lo que Pablo le está hablando a los creyentes de la iglesia en Galacia. Si vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 1, un texto que mencionamos la semana pasada, yo lo voy a leer el día de hoy en la palabra de Dios para todos. De ahí rescatamos el título del mensaje. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice el apóstol Pablo a los de la iglesia en Galacia: ahora somos libres. ¿Cuándo? Ahora. Y mañana usted puede decir, ahora soy libre, ¿verdad? Porque Cristo nos hizo libres. El hecho de que Cristo nos ha hecho libres significa que nosotros en nuestras capacidades humanas no podemos ser libres de todas aquellas cosas con las que batallamos en el alma. Problemas emocionales, problemas de conducta, problemas en los pensamientos. Andábamos en el mundo y éramos esclavos de las cosas de este mundo, pero gracias a que Cristo murió en la cruz del Calvario, Él nos liberó. Por lo tanto, dice Pablo, por tanto, escuchen cómo dice esta versión: manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud. De ahí surgió el mensaje, ¿verdad? Manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud. Hay una frase del escritor francés Alfred de Musset, una frase que todos hemos escuchado. Él dijo: lo realmente importante no es haber llegado a la cima, sino saber mantenernos en ella. Bueno, es precisamente a eso a lo que Pablo se está refiriendo cuando le escribe a los creyentes de Galacia, que estos creyentes de Galacia estaban desertando del camino de la gracia y estaban regresando al camino de las obras de la ley de Moisés. Entonces Pablo se toma el tiempo para escribirles
cuando se da cuenta de que los cristianos de esta iglesia, que por cierto él había fundado, entonces se toma el tiempo para corregirles y para instruirles y exhortarles, y escribe esta carta con el propósito de contrarrestar las enseñanzas precisamente de esos falsos maestros judaizantes que estaban socavando la doctrina del Nuevo Testamento de la justificación por la gracia y por la fe. La justificación que usted y yo ahora, de la cual usted y yo disfrutamos, nos fue dada por gracia, o sea, fue un regalo de Dios. Nosotros no tuvimos que hacer nada. La salvación que ahora tenemos fue una salvación que Jesús nos regaló, y en ese sentido también nos da su justificación, la declaración. Ya somos declarados sin culpa. El acta de decretos que había contra nosotros, que nos señalaba como culpables, Cristo la clavó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y ahora somos libres y somos justificados por gracia y por fe. Por eso es que en el capítulo 3, Pablo le escribe a los de Galacia y les dice en el versículo 1: oh Gálatas insensatos, necios, ¿quién los fascinó? Dijimos la semana pasada que este término fascinar se traduce también embrujar, engañar, por medio de halagos y falsas promesas, como las que abundan en el día de hoy. Engaños, halagos, falsas promesas. Detrás de muchos púlpitos, de grupos que se precian de ser cristianos, hay mucha falsa enseñanza, falsas promesas. Entonces, y esto no es nuevo, porque estaba ya sucediendo en la iglesia de los cristianos de Galacia. Entonces Pablo se sorprende y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó? ¿Quién los engañó para no obedecer a la verdad? A la verdad. ¿Quién es la verdad? No una verdad, sino la verdad, la única verdad. La Biblia dice que nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo, porque Él es el camino, no un camino, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Pero estos, en lugar de obedecer a la verdad, se empezaron a desviar. Entonces Pablo les dice: ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Pues el significado de la muerte de Jesucristo, dice esta versión, se les explicó con tanta claridad como si ustedes mismos lo hubieran visto morir en la cruz. ¿Acaso han perdido el juicio?, les pregunta Pablo. Yo decía la semana pasada que las personas, el juicio aquí no habla de un juicio de culpable o inocente, habla de una forma de pensar para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es verdadero y lo que es falso. Eso es el juicio. Debemos de tener juicio para discernir lo que estamos oyendo, lo que estamos leyendo, incluso lo mismo que todos cada día estamos escuchando. Hay que usar el juicio, discernir entre lo verdadero y lo falso. O dicho en otras palabras, les dice Pablo: están tan embrujados y engañados que ya perdieron la capacidad de discernir entre la verdad y la mentira. Yo te decía también la semana pasada que hoy, el día de hoy, hay muchos brujos que están engañando a mucha gente y los están llevando a perder el juicio. A muchos que se dicen cristianos o piensan que son cristianos, engañándolos. Y como no hay un cristianismo sólido, pues la gente se va con todo lo que escucha, en lugar de ir a lo que dice Dios, que es la verdad. Entonces Pablo está llamando y exhortándoles y les está diciendo, Gálatas 5:1, regresando al capítulo 5:1, ahora somos libres, dice Pablo, porque Cristo nos liberó. Por tanto, manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud, de donde ya el Señor nos sacó. Bueno, la pregunta es, ¿qué era lo que estaba pasando con estos cristianos de la iglesia en Galacia? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Pablo les escribe tan firme, tan estricto, tan duro? Bueno, lo voy a tratar de decir en nuestro lenguaje. Resulta que los creyentes habían caído en un estado, escuchen esto, habían caído en un estado de autocomplacencia sin restricciones y apatía, a tal punto que de pronto se vieron infectados de un mal que, como en aquel tiempo, en el tiempo de Pablo,
hoy sigue afectando la vida de muchos que decimos ser el cuerpo de Cristo. ¿A qué me refiero o cuál es ese mal? Ese mal del que fueron infectados los cristianos de la iglesia en Galacia y muchos en el día de hoy se llama el síndrome de no me importa lo que le pase a los demás, que cada quien haga lo que quiera, pero yo tengo derecho a ser feliz. Por eso dije que lo iba a traducir a nuestros días, ¿verdad? Y como el cristianismo de estos creyentes de la iglesia en Galacia no era un cristianismo firme, sólido, porque habían perdido el juicio, se dejaron entonces fácilmente seducir por la enseñanza de falsos maestros que los incitaron, como ya lo mencioné, a regresar al cumplimiento de las ceremonias y de los rituales de la ley, como haz esto, haz aquello, no hagas esto, no hagas aquello, quítate esto y ponte esto. O también, como Pablo corrige ahí, ellos, los falsos maestros, estaban obligando a los cristianos a circuncidarse para de esa manera pretender ellos agradar a Dios. Y en ese sentido entonces ellos acallar su alma. Los falsos maestros les decían, ¿quieres tener el favor de Dios? Te tienes que circuncidar. Pero acuérdense que ya ellos habían recibido el mensaje del evangelio de la gracia. Y Pablo ya les había presentado a Cristo como aquel que por gracia y por fe proveyó para nosotros salvación. Ahora, si ese argumento de estos falsos maestros lo traemos a la actualidad, ¿quieren ustedes acallar su conciencia? Les decían los falsos maestros, tienen que circuncidarse. Bueno, si ese pensamiento lo traemos a la actualidad, sería como decir, cumple con tus diezmos y con tus ofrendas y vive como quieras. ¿Sí lo alcanzan a ver de esa manera? O hace esto, por decir solamente un ejemplo, o ve todos los domingos a la iglesia y vive como quieras. No, resulta que no es así. Porque si alguien piensa de esa manera, pues entonces está en tela de duda si esa persona ha nacido verdaderamente de nuevo, ¿verdad? Así que Pablo les dice, manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud. A los corintios les dijo, mas si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué más? ¿Qué dice la segunda parte? Las cosas viejas ya pasaron. Ya pasaron. Ya no hay que volver a lo que ya dejamos atrás. En el capítulo 4, versículo 19, Pablo, ante este panorama que está viendo en los creyentes de la iglesia, les escribe y les dice, hijitos míos, estoy volviendo a sufrir dolores de parto por ustedes. La versión Reina Valera dice de otra manera, ahí está, por quienes vuelvo a sufrir otra vez. O sea, cuando Pablo los engendró espiritualmente, él hace la analogía como cuando una madre engendra a su hijo, ¿verdad? Entonces, al ver este panorama, a Pablo le duele su corazón y les escribe, de acuerdo a esta versión, y les dice, oigan, cristianos de Galacia, estoy volviendo a sufrir dolores de parto por ustedes, pero no me importa continuar sintiéndolo con tal de que el carácter de Cristo sea formado en ustedes. Bueno, ese es el propósito que debemos de tener muy bien claro todos los que somos pastores. Que el carácter de Cristo sea formado en la vida de los creyentes. Un carácter misericordioso, un carácter compasivo, un carácter firme, un carácter comprometido con Dios, ¿sí? Entonces, en el capítulo 5, retomando Gálatas capítulo 5, pero ahora en el versículo 12, de acuerdo a lo que los falsos maestros les estaban incitando a los cristianos, les dice en 5:12, ojalá se mutilasen los que los perturban. Este versículo 12 en la Nueva Traducción Viviente dice de otra manera. Dice, miren cómo dice en esta versión. Dice Pablo, ¿cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Este término mutilar es una expresión griega que se utiliza para aludir a la castración.
Castración que se practicaba en el culto a una diosa llamada Cibele entre los romanos. Ellos adoraban a esta diosa y una manera de adorarla era castrándose o volviéndose eunucos voluntariamente como una expresión de su culto o del culto a su diosa. Ellos decían: vamos a adorar a nuestra diosa y aunque tenga que castrarme o hacerme eunuco, lo voy a hacer con tal de que mi diosa esté conforme conmigo. Bueno, Pablo, con ironía, les manda el mensaje a estos judaizantes que insistían tanto en la incircuncisión como medio para agradar a Dios. Él les dijo: ¿por qué ustedes no practican esa misma devoción religiosa de castrarse voluntariamente? Y están incitando a los cristianos que ya recibieron la salvación por gracia y por fe. ¿Por qué no lo hacen? Así que les dice a los Gálatas: hermanos, a libertad, versículo 13, estoy en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿A qué hemos sido llamados? A vivir una vida cristiana libre de ataduras. No estoy hablando de una vida perfecta, porque ninguno de nosotros somos perfectos, pero sí estoy hablando de una vida de obediencia a Él. Y para obedecer a Dios fuimos llamados a libertad. Y luego añade Pablo, versículo 13, solamente que no usen la libertad como una ocasión para complacer la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Yo no sé cuántos han visto, a mí me gusta ver los documentales por ahí de los animales, y yo he visto documentales donde hay animales tan salvajes que se atacan y se devoran entre ellos mismos. ¿Los han visto? Bueno, precisamente ese es el sentido que Pablo le está dando, está escribiendo en este versículo 15. ¿Por qué se muerden y se comen unos a otros, se consumen? Ahí la palabra consumir significa matarse. ¿Por qué se matan unos a otros? La imagen y la idea que Pablo está plasmando ahí es: si se muerden y se comen unos a otros, miren que no se maten entre los unos y los otros. Yo dije hace unas semanas atrás que si hay un tiempo en que la iglesia de Jesucristo alrededor del mundo está más fragmentada, es en este tiempo. ¿Por qué? Porque no es difícil discernirlo. De pronto nos andamos mordiendo, nos andamos ofendiendo, nos andamos matando espiritualmente con palabras. La Biblia dice que hay palabras hay palabras que salen de nuestra boca que son como golpes de espada, porque nos ofendemos, porque nos traicionamos, porque hablamos no se diga en el Facebook y en las redes sociales cómo se hablan unos y otros mal. No hay que meternos en eso. Esta es una recomendación que siempre nos ha hecho el pastor Chuy Olivares, y es la misma recomendación que yo les hago a ustedes. No nos metamos en ese tipo de conflictos con gente que lo único que busca es contender. Así que estos hermanos estaban desarrollando una vida de autocomplacencia sin restricciones. Y yo no sé si ustedes sabían, y si no ahora lo van a saber, pero una vida de autocomplacencia sin restricciones es muy peligrosa. Tengamos mucho cuidado, porque luego de pronto estamos ahí tratando de autocomplacernos con alguna situación y decimos: no pasa nada, yo lo tengo bien controlado. Cuidado, porque así se empieza, ¿sí? Porque una vida de autocomplacencia sin restricciones puede llevar no solamente a una persona en el mundo. Bueno, los del mundo, esos buscan siempre satisfacer lo que les viene a la mente y a la carne, y se complacen y ahí sin restricciones. Si ven a una mujer siendo casado, pues dicen: voy a conquistar a aquella mujer aunque sé que soy casado. Bueno, eso lo hace la gente del mundo. Pero los cristianos no debemos caminar de acuerdo al pensamiento del mundo, ¿verdad que no? Digan que no. Bueno, es que una vida de autocomplacencia puede llevar a un cristiano, escuchen, no solamente a la apatía,
sino a la tibieza espiritual. Y cuando alguien anda caminando en su vida cristiana de manera tibia, es decir, ni son de aquí ni son de allá, mucho cuidado, porque esa vida de tibieza espiritual tarde o temprano puede llevar a alguien a la muerte espiritual. ¿Sí o no? Sí. Y debo decirle también lo siguiente: delante de Dios o para Dios o Dios tiene una aversión o un desagrado por los que se dicen cristianos, pero son cristianos tibios. ¿Sí? Se lo compruebo con la Biblia. En el capítulo 3, en el mensaje a los de la iglesia en Laodicea, que por cierto, estos cristianos de la iglesia en Laodicea desarrollaban yo lo pongo de esta manera, una orgullosa autosuficiencia que los llevó a la autocomplacencia. Mire lo que se les escribió a ellos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. ¿Cómo se llama el mensaje? No vuelvan a la esclavitud. De hecho, una vida tibia puede regresar a alguien a la esclavitud. No estoy hablando de perder la salvación, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de llevarnos a conductas de las cuales ya salimos, pero luego queremos regresar a ellas, ¿sí? Apocalipsis 3:14 dice: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación dice esto, de la creación de Dios dice esto. Versículo 15, ¿estamos ahí? Yo conozco tus obras, dice Dios, que ni eres frío ni caliente. Entonces, si no es frío o caliente, ¿qué es? ¿Qué es? Tibio. ¿Alguna ocasión usted se ha tomado, usted puede decir, me voy a tomar un té caliente? ¿Se lo ha tomado tibio? ¿O un vaso con agua tibia? De hecho, usted va a un restaurante y especialmente en este tiempo de calor, usted no le ofrecen, ahí en un restaurante no le ofrecen agua tibia, le ponen agua fría. O tampoco le dicen, oiga, ¿quiere un café tibio? No, porque no es muy agradable, ¿verdad? Bueno, escuchen esto, aquí aplicamos precisamente. Un cristiano tibio no es nada agradable delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? No somos, o no es nada agradable un cristiano tibio. O eres frío o caliente. Dice ahí, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Wow. O sea que los cristianos tibios le provocan náuseas a Dios y los vomita. Versículo 17 les da la razón. Porque tú dices, Dios está confrontando al cristiano tibio, o aquellos que se decían cristianos pero eran tibios, ¿sí? Entonces les dice, tú dices, como muchos el día de hoy, yo soy rico. Y lo peor, que aquellos que ni siquiera ricos son autosuficientes. Eso es lo peor, que ni siquiera, estos por lo menos tenían riqueza. Pero hay quienes ni siquiera riqueza tienen y son autosuficientes. Mire lo que dijeron. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Alcanzan a ver la autosuficiencia de estos que se decían cristianos, pero eran tibios? No tengo necesidad de nada. Entonces, Dios le dice, tú dices, eso es lo que la gente aprecia de sí mismo. Nosotros podemos decir muchas cosas de nosotros mismos. Yo soy bien inteligente, yo soy esto, yo he hecho aquello. Pero todo lo que hemos hecho, si no lo reconoces que es por la gracia de Dios, entonces tienes problemas aquí en tu corazón, que posiblemente puedan ser problemas de autosuficiencia. No, todo es por gracia, todo es por gracia, ¿sí? Entonces luego el Señor les da el otro lado. Pero yo te digo, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Wow. O sea, ¿se fijan el contraste tan marcado que hay? Soy rico, no tengo necesidad de nada ni de nadie, ni de Dios siquiera,
porque tengo todo lo que materialmente puedo tener. Alguien dijo una ocasión, hablando de un hombre muy millonario, tenía todo el dinero del mundo. Él dijo, la mayor riqueza que yo tengo es, o sea, soy tan pobre que lo único que tengo es dinero. Pues sí, una persona puede tener todo el dinero y no tener paz, y no tener una familia, ¿verdad? Así estaban estos cristianos. No tengo necesidad de nada, no tengo necesidad de Dios. Y Dios le dice, eres un desventurado y miserable, y eres pobre. Dices que eres rico, pero eres pobre, hablando de una pobreza espiritual. Estás ciego, no puedes ver con claridad, y estás desnudo. Podrás tener el traje más caro del mundo, pero estás desnudo espiritualmente. Por tanto, miren la misericordia de Dios. Por tanto, yo te aconsejo, dice el Señor, que de mí compres oro refinado en fuego. El oro refinado en fuego habla de pureza, de autenticidad. Compra de mí la vida pura, la vida auténtica. No andes con que como que eres cristiano y en realidad no eres nada. Compra de mí oro refinado en fuego para que seas rico, verdaderamente rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Ahí está un Dios misericordioso, como los padres que disciplinamos a nuestros hijos porque los amamos, no porque queremos molestarlos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Se fijan que Dios siempre nos lleva al punto del arrepentimiento. Esa es su gracia, esa es su misericordia y esa es su paciencia, ¿sí? Versículo 22 termina esta porción, este mensaje, diciéndoles: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias en el mundo. El que tiene oídos, oiga. Así que Pablo les recuerda a los cristianos de la iglesia en Galacia, en capítulo 5, versículo 13, diciéndoles: hermanos de Casa de Oración Fontana, a libertad fuimos llamados, solamente que no usemos la libertad como una ocasión para complacer la carne. En otras palabras, no volvamos a la esclavitud. ¿Quién quiere regresar a la vida de esclavitud que llevaba en el mundo? ¿Quién quiere? Pues lo puede hacer si quiere, ¿verdad? Pero no debe hacerlo, porque allá fuimos azotados y fuimos golpeados. Veamos otro texto, otras escrituras que también son un llamado de advertencia. De hecho, el encabezado ahí en Hebreos capítulo 10 habla de una advertencia al que peca deliberadamente. O sea, aún a sabiendas de que es pecado, dice: yo lo voy a hacer, aunque ya sé que es pecado, pero lo voy a hacer. Voy a robarme lo que no es mío. A eso se refiere. Hebreos capítulo 10, versículo 26, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ahí está la Reina Valera. Estamos Hebreos 10, 26, búsquelo ahí en su Biblia, por favor, o en su tableta, léalo conmigo. Dice: queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectación del juicio de Dios. Acuérdense, ya decíamos, hay que entender la paciencia de Dios con el lente de la justicia de Dios. Dios es paciente, pero también es justo. ¿Y porque es justo? Emite juicio, ¿sí? Entonces, dice: solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehúsa obedecer la ley de Moisés era ejecutado en aquel tiempo, era ejecutado sin compasión por el testimonio de dos o tres testigos. No cumpliste con las ceremonias o con los rituales, les daban cuello. Versículo 29. Piensen pues, cristianos de hoy,
¿Cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y tengan por inmunda o como si fuera algo vulgar la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, y han insultado y han despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios? Pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. Dice: yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31. Horrenda cosa, o es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Por lo tanto, el mensaje para hoy, y lo voy a seguir repitiendo: no vuelvan a la esclavitud. Vamos ahora hasta el versículo 35, capítulo 10 de Hebreos, versículo 35. Por lo tanto, dice el autor, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor, reténganla. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. ¿A qué recompensa se refiere? A la recompensa de estar con el Señor por toda la eternidad, cuando el Señor venga por nosotros o nos llame a su presencia. Pasaremos toda la eternidad con Él. Esa es la recompensa. Pero aquí sacamos nuestro boleto. ¿Cómo? Viviendo en obediencia, viviendo en santidad, firmes en nuestro compromiso con el Señor, siendo fieles con el Señor. Versículo 36. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora. Escuchen, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco, o aún un poquito de tiempo, y aquel que viene vendrá sin demorarse. 38. Mas los justos vivirán por la fe. ¿Cómo debemos de vivir? Por lo que se ve. Ahorita le voy a decir más o menos lo que se ve, aunque ya lo sabemos. ¿Sí? Los justos vivirán por los justos justificados. ¿Cuántos ya han sido justificados? Hay que vivir por fe. En otras palabras, creyendo y confiando en el que nos salvó, y creyendo y confiando en su palabra. El justo vivirá por la fe. Pero no me agradará aquel que se aparte o retroceda de mí. Por lo tanto, no vuelvan a la esclavitud. 39. Ya que nosotros no somos de los que se apartan o retroceden de Dios para su propia destrucción y perdición, sino que tenemos fe y somos fieles para la preservación de nuestra alma. ¿Cuántos de estos hay aquí que tienen fe para la preservación de su alma? ¿Tienes fe? ¿De veras tienes fe? Porque yo les he dicho antes, lo que viene va a requerir de nosotros precisamente eso: fe. Fe. Porque las cosas que vienen no serán muy buenas. Escuchen esto, mis hermanos. La batalla real a la que la iglesia en el mundo por siglos y siglos nos hemos enfrentado, siempre la iglesia de Jesucristo o el pueblo de Dios desde la antigüedad, siempre hemos vivido bajo luchas espirituales. Desde el pueblo de Israel, ellos levantaron ídolos, los adoraron, y eso trajo para ellos disciplina de parte del Señor. Llegamos al Nuevo Testamento y la lucha y la batalla sigue contra los cristianos, pero Jesús dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Sí? Entonces, la batalla real que no debemos ignorar es que ya no solamente a la que nos estamos enfrentando los cristianos de todos los tiempos, ya no solamente tiene que ver con influencias de falsas doctrinas por parte de falsos maestros, que dicho sea de paso, los falsos maestros en la actualidad se han ido multiplicando, porque eso fue advertido y profetizado por Jesús. Los falsos maestros que engañan a muchos se irán multiplicando, la maldad se seguirá multiplicando. Bueno, esa es una lucha, pero la lucha que lleva años enfrentando la iglesia, y ya llevamos muchos años enfrentando otra lucha, es contra políticos anticristianos, que no solamente están promoviendo, sino están autorizando leyes que van en contra de lo establecido por Dios en su palabra. ¿Sí o no? Y esa es una lucha. Y debo decirles, esa lucha no se va a acabar. Apenas está comenzando. Por cierto, entonces,
Todos estos políticos con los que estamos en una lucha, la iglesia, han dado como resultado, políticos anticristianos, han dado como resultado la propagación, aún entre cristianos, del mal que les mencioné al principio, un mal que le vino a los cristianos de Galacia, el síndrome de no me importa lo que le pase a los demás, que cada quien haga lo que quiera porque yo tengo derecho a ser feliz. Hay este mal, ¿ustedes creen que lo estamos viendo en el día de hoy, sí o no? Sí. El día de hoy muchos han estado afirmando que la maldad y la autodegradación moral de este mundo ha rebasado por mucho el nivel de la condición de inmoralidad en la que vivieron dos ciudades muy perversas de la antigüedad. ¿Cómo se llaman esas ciudades? Sodoma y Gomorra. Ya se rebasó. Tanto que hoy por hoy, escuchen esto mis hermanos, hoy por hoy, y solo por darles un ejemplo muy nuestro y muy local, hay quienes le han dado en llamar a este estado de California Sodoma, California. ¿Cómo se llama? Sodoma, California. ¿Por qué Sodoma, California? Y tengo que decirlo no porque soy pesimista o fatalista u homofóbico, sino más bien lo voy a decir por todo lo que se ve a todas luces, no es raro, ni está camuflajeado, ni está en apariencia. Todo lo que yo voy a decir lo estamos viendo a la luz del día, ¿sí? Aquí California, y aquí estamos en California, y esto que voy a mencionar no es para alarmarlo a usted, ¿sí? Ni para que usted diga, ay, mejor me voy a otro estado donde sean más conservadores. No se trata de eso. Si Dios te plantó en este estado, aquí hay que estar, porque aquí es donde se necesita la luz. Y Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Pero imagínate que la luz del mundo y la sal de la tierra dice, no, aquí se está poniendo muy feo aquí en California, yo me voy a Texas o a cualquier otro estado donde te quieras ir. No, hermanos, esa no es la solución. Eso es correrle al asunto. No, hay que enfrentar la situación, ¿sí? Bueno, California se ha convertido nada más y nada menos en el lugar más parecido que esas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. California se ha ganado, por supuesto, el nada honroso primer lugar en ser el estado más liberal de toda la Unión Americana. ¿Se había dado cuenta de eso? California es el estado con la mayor población que en cualquier otro estado del país. Aquí en California hay la mayor población de personas que traen una camiseta y la traen bien puesta y bien colorida. ¿Sí o no? Sí. La traen bien puesta, ¿sí? Tanto que es un hecho confirmado que lo que pasa y lo que se propone por los políticos y lo que ellos mismos aprueban o lo que se propone y se aprueba aquí en el gobierno de California es como la punta de lanza que se replica en otros estados. En otras palabras, lo que pasa aquí en California, al rato no dude que surja por ahí en Nevada o en Arizona o en todos esos estados liberales, ¿verdad? Entonces tienen así como lente, como foco, a ver, ¿qué está pasando en California? Por todos lados se sigue escuchando y ahora con más fuerza lo que yo mencioné la semana pasada como gritos y alaridos que el Señor escuchó precisamente de estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Yo dije que en Génesis 18 dice la Biblia que Dios le comunicó a Abraham que por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumentaba cada día más y más, porque los pecados de los habitantes de Sodoma y Gomorra se habían agravado y se habían aumentado en extremo, Dios decidió destruir con fuego y azufre esas dos ciudades. ¿Las destruyó sí o no? Sí.
Dijimos que el término clamor está indicando precisamente gritos vociferados y alaridos, pero alaridos que son desafiantes. Como diciéndole a Dios: tengo derecho a ser feliz, y si para ello tengo que sodomizar, lo haré porque soy libre. Más o menos ese es el sentido, o sea, trayéndolo así en términos más actuales. Así le gritaban los de Sodoma y Gomorra a Dios: tengo derecho a hacer con mi vida lo que yo quiera. ¿Usted escucha esos alaridos el día de hoy, sí o no? En la gente que no conoce a Dios. Se están escuchando. En Mateo capítulo 10, hablando de estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, voy a hacer una aplicación aquí, pero ahí en Mateo capítulo 10 se narra que cuando Jesús dijo a sus discípulos que fueran a todas las ciudades y a todas las aldeas, y ese mandato sigue vigente. Dios nos llama, Jesús nos llama a ir a todo lugar, y Jesús le llamó y les dijo a sus discípulos: prediquen el mensaje del evangelio, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos en el nombre de Jesús, curen a los leprosos, echen fuera demonios. Bueno, esa instrucción y ese mandato de Jesús sigue vigente. El problema es que muchos cristianos, por causa del temor, de la apatía o de la tibieza espiritual, no lo hacemos. No lo hacemos. Hermanos, necesitamos que se involucren en la evangelización de las almas. Y van 2 o 3 o 4. ¿Y los demás? Bueno, yo espero que ahí en tu lugar de trabajo, con tus compañeros de trabajo, en la escuela, estés hablando del mensaje del evangelio. Y si eventualmente se te presenta una persona que está enferma, pon tus manos. Y en el nombre de Jesús, con fe, cree que Dios lo va a sanar. Esa es la iglesia de Jesucristo que se necesita en este tiempo precisamente. Porque tantas cosas que están viniendo, necesitamos contrarrestarlas. Por eso Pablo escribió a los de Galacia: ¡hey! ¿Quién los embrujó? Hay muchos embrujados allá afuera, incluyendo muchos cristianos, que ya no saben discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Entonces el Señor les dice: vayan y prediquen. Resuciten a los muertos, curen a los leprosos, echen fuera a los demonios, y en cualquier casa o en cualquier ciudad que se nieguen a recibirlos y escuchar el mensaje del evangelio, sálganse de ahí, sacúdanse del polvo de los pies. Sálganse de ahí, corran por su vida. En Mateo 10, versículo 15, en el pasaje que estoy mencionando, les dice Jesús lo siguiente: les digo la verdad. El día del juicio le irá mejor a esas ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad donde no recibieron el mensaje del evangelio. ¿Sí? Ahora, pregunta: ¿se imaginan ustedes lo que les espera no solamente a los políticos, sino a todas las personas que se han negado a recibir el mensaje del evangelio, principalmente en las ciudades anticristianas de este estado de California, como lo es San Francisco? ¿Se imagina lo que les espera? Por cierto, si usted no lo sabía, aquí en California hay una propuesta, la número 3, para los que votan. Sí, yo no le voy a decir si va a votar o no va a votar. Esa es una decisión personal. Yo nada más le digo lo que yo leo. ¿Sí? Hay una propuesta, la número 3, por la que se estará votando el 5 de noviembre. Y como ya lo dije, de ser aprobada aquí en California, pues la consecuencia será que se estará replicando en otros estados del país. ¿De qué se trata esta propuesta 3? El primer punto, que es el fundamental, es, número 1, ratificar y consagrar el derecho al matrimonio con personas del mismo sexo. Y a lo mejor alguien pudiera decir: pero pastor, eso ya está sucediendo en el día de hoy, eso es una realidad el día de hoy. Sí, pero ¿saben una cosa? El día de hoy, o esta propuesta tiene que ver con que ahora tiene que ser a nivel constitucional. En otras palabras, lo tienen como una propuesta para que sea una ley. Para que sea una ley, aunque ya está sucediendo en la práctica
Ahora lo quieren hacer una ley. Y claro, pues de ahí se están derivando otras propuestas que han dado en llamar propuestas progresistas, que de progresista, por lo menos yo entiendo, no tienen nada, ¿sí? De ahí, de ese punto número 1 que acabo de mencionar, le sigue otro, que es permitir la poligamia. O sea, es una propuesta salomónica, ¿sí? No es una decisión salomónica, porque hay quienes han dado en llamar, a ver, vamos a hacer una decisión salomónica que tenía que ver con la sabiduría que Dios le dio a Salomón para hacer una decisión entre dos mujeres que se peleaban ahí por, no, es que es mío, es que es mío. Y Salomón, ustedes conocen la historia, tuvo que hacer una decisión y dijo, bueno, ok, pues traigan al niño aquí, lo vamos a partir por la mitad, se le da la mitad a una y la mitad a la otra. Y la que realmente era madre, que procuraba preservar la vida del bebé, dijo, no, entrégaselo a ella para que la vida del bebé sea preservada. Y entonces Salomón pudo discernir, a través de esa decisión, tú eres la madre. Una decisión salomónica, así se conoce. Pero esta, dicen ellos que es una propuesta salomónica, aludiendo a que Salomón tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. ¿Qué tiene de progresista eso? ¿Qué tiene de progresista? La número 3 es permitir el matrimonio entre adultos y niños. A eso, escuchen hermanos, a eso tenemos que enfrentarnos, para allá vamos. Y muchas otras cosas más. No se diga en el sistema escolar, donde están pretendiendo secuestrar la mente de tus hijos, de nuestros hijos y ahora de mis nietos. Mucho cuidado. Imagínese usted a un fulano que por supuesto está mal de la cabeza, queriendo llevar a un pacto matrimonial un hombre de 50 años con una niña de 10 años. Bueno, eso lo están promoviendo, ¿sí? Yo me pongo a pensar y yo digo, ¿en qué están pensando nuestros políticos? ¿En qué están pensando? ¿O qué está pasando por su mente? ¿Sí? ¿O qué hay dentro de su mente? ¿Sabe qué hay dentro de su mente? Maldad, la misma maldad que había en el tiempo de Noé. De continuo, solamente maldad. Y a Dios le dolió su corazón y dijo, voy a destruir a toda esta generación de personas, como sucedió con Sodoma y Gomorra. Y número 4, dentro de todo, esto está contenido en la propuesta número 13. ¿Sí? Número 4, también se propone ahí matrimonios entre personas y animales. Si usted le da risa, pero es una aberración y es una blasfemia inclusive. Un hombre o una mujer casándose con un perro. Que Dios nos libre, mis hermanos. Y con todo lo que viene, el llamado para nosotros es precisamente a no volver atrás, a mantenernos firmes en nuestro compromiso con Dios, mis hermanos. Ese es el llamado, ¿sí? La razón por la que este mundo y los que en él habitamos seguimos aquí, ¿a qué creen que se debe? A la paciencia de Dios, a la incomprensible e inescrutable paciencia de Dios. Pero escuchen esto, también la paciencia de Dios tiene un límite, ¿sí? Y también debemos de entender y conocer que tenemos un Dios que se aira contra el pecado y contra los rebeldes. Y el juicio de Dios va a venir más tarde que temprano, que lo que nos imaginamos, ¿sí? Muy pronto y tal vez más pronto de lo que imaginamos, a este mundo le llegará su hora, la hora del justo juicio de Dios. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer, mis hermanos? No, pues me voy a otro estado. Bueno, cada quien decide. Cada quien decide. Yo decía la semana pasada que muy pronto la gran lluvia o la gran tormenta del cielo descenderá. Y agua no solamente es símbolo de la palabra, sino también es símbolo de juicio. Las gotas ya las vemos ahí.
gotitas, ¿sí? Pero una gran tormenta del juicio de Dios para las naciones muy pronto llegará, y ya lo estamos viendo. El tiempo de la gracia y de la misericordia de Dios también está por terminar, y la puerta de la salvación está por cerrarse. Está por cerrarse. Por lo tanto, Dios nos llama, mis hermanos, a estar apercibidos, a estar vigilantes. Por eso el llamado de Pablo a los de la iglesia en Galacia: ahora somos libres, ahora somos libres, porque Cristo ya nos hizo libres. Por lo tanto, mantengámonos firmes en la libertad y no volvamos a la esclavitud, porque nos van a presionar, a regresar a las obras de donde Dios nos sacó. Tienes que hacer esto para agradar al hombre y no a Dios. ¿A quién vas a agradar? ¿Al hombre o a Dios? ¿A quién amas más? ¿Al hombre o a Dios? Todos los nacidos de nuevo, ya lo sabemos, tenemos no solo un enemigo que se llama Satanás. No, tenemos tres. Es Satanás, es el mundo, ¿y saben quién más? Nosotros mismos. Y estos tres enemigos quieren precisamente regresarnos a la esclavitud, porque el propósito de estos tres enemigos es regresarnos a la esclavitud para mantenernos subyugados. Estamos viviendo tiempos cruciales, la segunda venida de Jesús está muy cerca, el justo juicio de Dios está cerca, así que el llamado para nosotros es: no vuelvas a la esclavitud. ¿Qué es un esclavo? Bueno, la manera más general de definir lo que es un esclavo es alguien que ha perdido su libertad, y eso es verdad, pero desde el punto de vista bíblico, la definición más clara de lo que es la esclavitud es: esclavo de acuerdo a la Biblia es alguien que pierde la pertenencia de su persona. ¿Qué significa esto? Lo explico de la siguiente manera. Cuando Dios creó al hombre, no lo creó como si fuera una máquina a la cual él pudiese manipular con solamente presionar botones. No. Dios no nos hizo robots. Dios, cuando creó al hombre, puso en nosotros pensamientos, sentimientos, emociones, puso una inteligencia, pero también Dios determinó para nosotros una individualidad, dándonos una voluntad que nos diera la libertad para decidir entre lo bueno y lo malo, y como cristianos decidir por lo bueno, decidir por Dios. Pero también nos dio esa libertad de decidir bajo la responsabilidad de ser buenos administradores de esa libertad. Tenemos que ser buenos administradores de la libertad que Dios nos concedió. El problema que decía Pablo, está bien, Dios ya nos hizo libres, pero no usen la libertad como ocasión para la carne, porque ya entonces ya no es libertad sino libertinaje. Y el libertinaje es la satisfacción de cualquier deseo de esta carne, se convierte en libertinaje. Entonces, todos estos elementos que acabo de mencionar, los pensamientos, los sentimientos, la voluntad, todos estos elementos forman parte o pertenecen al ser de cada persona. Y cuando alguien pierde la pertenencia de su persona o de su ser, se convierte en esclavo de aquel que tomó la pertenencia de su persona, o que tomó su ser, sus pensamientos, su conducta, su forma de hablar. También esa persona que pierde el control de su ser, porque es esclavo de otras cosas, pierde la autoridad sobre su propia vida, pierde su individualidad, su voluntad. Su voluntad ahora ya no está sometida a la voluntad del dueño de Dios, sino del que lo ha tomado como esclavo. Y escuchen esto: ya no, esa persona que perdió la pertenencia de su ser interior, ya no puede tomar decisiones por su propia vida. Ejemplo de ello son las adicciones. ¿Sí? Está controlado por una adicción, cualquiera que sea, hay muchas adicciones. O también una persona que ha perdido la pertenencia de su persona o de su ser interior, ya no puede tomar decisiones porque el orgullo lo lleva a la autosuficiencia, y ya no es humilde para poder decir: te necesito, ayúdame,
a la esposa o a los hijos, o el esposo a la esposa, o la esposa al esposo. No, no, no. Primero yo, después yo y al último yo. No necesito de nadie. Orgullo. Y es que ya el orgullo tomó el control y te has vuelto esclavo del orgullo, o una persona se ha vuelto esclava del orgullo. Otro problema de cuando una persona pierde la pertenencia de su ser interior es cuando empieza a tener resentimiento aquí en el alma. Yo dije que los sentimientos, las emociones, los pensamientos, la conducta, la voluntad forman parte del ser. Pero cuando alguien pierde eso, entonces el resentimiento toma el control de tus acciones. Ese resentimiento se convierte en amargura, y esa amargura se convierte en deseos de venganza. Y en la primera oportunidad que se presenta vas a querer vengarte de aquel que te ofendió, te traicionó, etcétera. El día de hoy hay muchas personas que han perdido la pertenencia de su persona, valga la redundancia, o de su ser interior, porque ya una identidad física distorsionada como los de Sodoma y Gomorra tomó el control de su vida. ¿Sí saben a lo que me refiero? Ay, pues soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Y ya no saben, tienen una identidad distorsionada. ¿Se dan cuenta? ¿Está el mundo así, sí o no? Bueno, todo esto a lo que nos estamos enfrentando seguirá más y más tomando forma, todo esto. Por eso el mensaje de Pablo: ahora somos libres, mantengámonos firmes en la libertad y no volvamos a la esclavitud. Cuando Dios le dio autoridad al hombre ahí en el huerto del Edén, creó el huerto. Dice la Biblia que creó al hombre, lo puso en el huerto, lo bendijo y le dijo: fructificad, multiplicaos. Y luego le dice dos palabras: señorear y sojuzgar a los animales. Señorear significa tener autoridad para sujetar a los animales. Escuchen esto: Dios le dio autoridad al hombre para gobernar a los animales, pero no al hombre mismo. Usted no va a encontrar en la Biblia que el Señor los bendijo y le dijo: puedes sojuzgar no solamente a los animales, sino también al hombre. No, no le dijo eso. Sin embargo, el día de hoy, muchos de nosotros, o hay personas que usan la autoridad para subyugar al hombre o a las mujeres, para buscar a través de esa esclavitud nuestro bienestar o el bienestar colectivo. Hay congregaciones que se precian de ser cristianas, donde le dicen a los miembros de la congregación: si usted quiere ir de viaje, de vacaciones, tiene que venir a avisarle al pastor, y el pastor decide si le da permiso o no. Eso es subyugar, eso es controlar a la gente. ¿Eso es bíblico, sí o no? No. No. Usted puede tomarse sus vacaciones el día que usted pueda y tenga con qué, ¿verdad? Y por respeto y por educación, pues nada más: hermano, voy a estar ausente por tanto tiempo, y eso está bien, hay que avisar. Pero de eso a que yo decida si vas o no, no. Porque somos guiados por el Espíritu Santo y no por la carne, ¿sí? Como usted es libre de si da o no da sus ofrendas. Aquí nosotros no andamos investigando a quién da y quién no da. Eso es un asunto de cada persona, y eso tiene como base su compromiso con Dios. Qué tan comprometidos cada uno de nosotros estamos con lo que dice Dios en su palabra. Pero a ninguno ni andamos tocándole ahí las puertas de su casa: oiga, hermano, no ha diezmado, no ha dado sus ofrendas, ya tiene tanto tiempo que mire, los números aquí están. Y pues no veo ahí su nombre, hermano. No, esto es un asunto personal. Alguien dijo que someter a un ser humano a la condición de bestia es un crimen contra la dignidad humana. Bueno, quiero decirles, casi para terminar,
que este es el fin de muchos de los magnates de las grandes industrias, o los millonarios de las grandes industrias, pero también este es el fin de los políticos anticristianos. Pero escuchen esto es lo peor del asunto. Este es el fin también de los mercenarios del evangelio, y para lo cual están trabajando arduamente, para tener a la gente subyugada, ¿sí? Pretendiendo cada día secuestrar la mente, no solamente de los adultos, sino de nuestros niños, con filosofías, con ideologías y doctrinas de demonios, como las que le acabo yo de mencionar, ¿sí? Quiero terminar leyéndoles, porque la Biblia habla de que como personas y como ciudadanos en todos los países tenemos la responsabilidad de someternos a las autoridades, ¿verdad que sí? Así dice la Biblia, ¿verdad? Pero escuchen lo que dice Pablo, y termino con esta escritura. Romanos capítulo 13, versículo 1, porque Pablo establece un balance en cuanto al sometimiento. Dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Note que dice ahí toda persona, cristianos y no cristianos. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, refiriéndose a los jueces y a los funcionarios de la ley, no están para infundirle temor a los que hacen el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque Él es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también tus impuestos, porque ellos son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Por lo tanto, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. No le debas a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido con la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, ¿sí? Entonces, ahí está la instrucción de Dios para someternos a nuestras autoridades. Pero si estas autoridades nos están incitando a desobedecer lo que dice Dios en su palabra, pues bueno, va a venir la lucha, ¿sí? La lucha de acuerdo a nuestras convicciones, la lucha se presenta en aquellos que posiblemente no saben discernir entre su mano derecha y en su mano izquierda, y dicen: ¿a quién obedezco? ¿Al político o a Dios? Por eso es importante estar bien claros de lo que dice Dios en su palabra y mantenernos ahí en lo que dice Dios, no en lo que está diciendo la gente, ni aunque sean políticos. Tenemos la responsabilidad de someternos a ellos siempre y cuando no se violen los principios de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, el llamado entonces finalmente es: no volvamos a la esclavitud, mantengámonos firmes en el compromiso con nuestro Dios. Amén. ¿Entendió el mensaje? Bueno, de aquí para adelante, cada uno de nosotros somos responsables qué respuesta le vamos a dar al Señor. Porque vuelvo a repetir lo que ya dije: las cosas no van a mejorar. Se van a poner, como decimos en México, color de hormiga. Y ya lo estamos viendo. ¿De acuerdo? Vamos a orar y que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios nos ayude. Y sí nos ayuda. Sí nos ayuda. Cierra tus ojos. Si quieres levantar tus manos, hazlo y dile: Señor, sabemos que las cosas que vienen no serán las mejores, pero también lo que dice tu palabra, Señor, nos fortalece, nos anima, que las puertas del Hades, del infierno,
las falsas doctrinas, las ideologías, las filosofías no prevalecerán contra tu iglesia, Señor, porque tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Y esa es nuestra fe, Señor. Y esa nuestra fe es la que ha triunfado y triunfará. Aún a pesar de lo que venga, Señor, queremos mantenernos firmes, queremos mantenernos estables, inconmovibles, fieles a ti, Señor, fieles al llamado santo que tú nos hiciste, Señor, al compromiso que un día, Señor, cuando te aceptamos como nuestro Señor y Salvador, hicimos delante de ti, Señor. Nos comprometimos en seguirte hasta el fin de nuestros días, Señor, y así queremos mantenernos en el nombre de Jesús. Pero necesitamos, Señor, que día con día tú nos ayudes, que día con día tú nos des sabiduría, Señor, para hacer buenas decisiones, decisiones basadas en tu voluntad y no en nuestra voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Si tienes ahí a tu esposa, a tus hijos, a algún hermano, ora por él y dile: Señor, dame sabiduría para guiar a mi esposa, para guiar a mis hijos por tus caminos, Señor. Ayúdanos como iglesia, como casa local, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en ti, fieles a ti, comprometidos con la verdad y no con las cosas de este mundo, comprometidos con la única verdad que eres tú, Señor. Tú eres la verdad, tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Y queremos seguir en pos de ti, Señor, hasta el final de la carrera. Fortalécenos cada día, Señor. Fortalece cada familia representada en esta casa, Señor. Yo oro, Señor, si eventualmente alguno de mis hermanos se encuentra débil espiritualmente o se encuentra en alguna tibieza espiritual, yo te pido, fortalece su fe, Señor. Enciéndelo en el nombre de Jesús, Señor, porque tú nos llamas a libertad, Señor. Solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, que en medio de las pruebas, en medio de las luchas, podamos mantenernos firmes, estables, Señor, porque las luchas vendrán, las luchas continuarán, la persecución continuará, Señor, en el nombre de Jesús, pero tu palabra también será permanente en nosotros, Señor. Que tu palabra siempre, Señor, sea la luz, como la lámpara que alumbra nuestro caminar diario, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dale el aplauso de alabanza a nuestro Señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Amén. Vámonos pues con esta palabra en nuestro corazón, hermanos, y retén siempre lo que tienes ahí en tu corazón. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos el miércoles a las 7 de la tarde. Que Dios les bendiga a todos.